Buenos días para todos. Soy María Clara Velázquez y presentaré la actividad académica el día de hoy. El día de hoy trataremos el tema del mieloma múltiple y la talidomida en electrodiagnóstico, específicamente la talidomida como tratamiento en el mieloma múltiple. El objetivo que me planteé para el día de hoy es reconocer los hallazgos que se presentan en los estudios de electrodiagnóstico en los pacientes con mieloma múltiple y el uso de la talidomida. Quise dividir la charla en 4 apartados. Iniciaré con las generalidades en el mieloma, continuaré con las particularidades electrodiagnósticas tanto del mieloma como las características por el uso de la talidomida y luego finalizaré con algunas conclusiones. Iniciaremos entonces con las generalidades. En las siguientes diapositivas haré un repaso superficial de mieloma múltiple para tener una idea más centrada de dicha patología. Recordemos que el mieloma múltiple es considerado como la enfermedad maligna ósea primaria más común. Es un trastorno neoplásico de las células plasmáticas donde hay una proliferación clonal de células malignas. Se presenta aproximadamente en el 1% de todas las neoplasias y en el 13% de las neoplasias hematológicas. En Colombia tenemos una incidencia anual aproximadamente de 1,4 casos por cada 100.000 personas. La edad en la que se realiza el diagnóstico aproximadamente son 70 años, pero en un 30% de los pacientes se puede realizar un diagnóstico en menores de 60 años. Si hablamos de la supervivencia, tiene una supervivencia de un 30% a los 10 años, pero esa supervivencia fue calculada en los pacientes menores de 60 años y sin comorbilidades. Entonces creo que si nos ajustamos un poquito más a la realidad, la mortalidad es muchísimo mayor. Esta gráfica del New England me pareció muy ilustrativa para comprender la fisiopatología del mieloma, que a grandes rasgos se centra en una alteración de las moléculas de adhesión y en las respuestas a los estímulos de crecimiento. Como tal, las células del mieloma van a inducir una secreción de las citoquinas, principalmente las citoquinas, las interleuquinas 6, el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento similar a la insulina. Todas esas moléculas de adhesión nos van a generar unas moléculas proangiogénicas que nos van a alterar la densidad de los vasos de la médula ósea. Por eso, cuando leemos todo la fisiopatología en mieloma, hacen la salvedad de que los vasos del tumor de mieloma tienen una estructura diferente. Otro punto que me pareció muy importante en la fisiopatología era mencionar el porqué de las lesiones óseas. De forma muy resumida, son causadas por un desequilibrio en la función tanto de los osteoblastos como los osteoclastos. Principalmente se da por una inhibición de la vía supresora a los osteoblastos y una amplificación de la vía RAN que tiene relación con la actividad de los osteoclastos. Cuando revisé la parte de la sintomatología, creo que las lesiones óseas son muy importantes para nuestra especialidad, ya que muchos pacientes van a empezar su motivo de consulta por un dolor óseo, y esas lesiones óseas se presentan en el 80% de los pacientes, y la manifestación inicial va a ser dolor o fracturas patológicas. También es muy común encontrar la infiltración del mieloma, que nos genera una compresión radicular, y el paciente va a consultar o por parestesias, debilidad, incluso una paraplegia. Otras alteraciones mencionadas ya de forma más general, como para todas las neoplasias, está la anemia, la insuficiencia renal, la trombocitopenia, la hipercalcemia, entre otras muchas. Si hablamos de tratamiento, debemos hacer una claridad en 2 grupos de pacientes. Tenemos el paciente que es sintomático y el paciente asintomático. Cuando tenemos el paciente sintomático, se debe brindar un tratamiento de forma inmediata, a diferencia del paciente asintomático que solo va a requerir observación, ya que el tratamiento, cuando se realizó tratamiento con quimioterapia en los pacientes asintomáticos, no mostró ningún cambio con relación a la sobrevida o a las complicaciones. Pero si tenemos el grupo de los pacientes sintomáticos, esos pacientes se deben de iniciar de forma inmediata con un tratamiento de soporte, que lo que les brinda es control de síntomas, mejor calidad de vida.
y se inicia con los fármacos inmunomoduladores antineoplásicos. Estos medicamentos han ganado un papel muy importante en esta patología, ya que se comprobó que alteran la progresión de la enfermedad y es una de las terapias que vamos a utilizar o que se considera importante es el uso de la talidomida para posterior poder mirar qué pacientes son candidatos a trasplantes de células madres. En los pacientes mayores de 65 años tenemos que ser muy cautelosos con ese tipo de tratamientos, o para el grupo, pues para nuestra especialidad, que no vamos a hacer los médicos tratantes iniciales, sí debemos ser muy cautelosos en los pacientes mayores de 65 años, porque son pacientes que no van a tolerar las terapias full, debemos ir pensando qué otros esquemas se les puede ir ofreciendo a estos pacientes, ya que los efectos tóxicos por esos antineoplásicos la mayoría de las veces hace que la terapia no se pueda hacer completa y obviamente no se va a lograr pues como el beneficio en la sobrevida. La talidomida, aparte de ser un tratamiento muy importante en la inducción, también juega un papel muy importante con la parte del mantenimiento. Se ha demostrado un éxito superior de que presenta mejoría en la supervivencia, muy buenos desenlaces, pero cuando vamos a evaluar calidad de vida o los síntomas de los pacientes incluso refieren que era peor el tratamiento que la enfermedad por los síntomas que genera este medicamento, que los mencionaré más adelante. Finalizando entonces con las generalidades de mieloma múltiple, les quiero narrar este caso que vi la semana anterior en compañía del doctor Diego Hernández y posterior les mencionaré lo que encontré en la bibliografía. Es un paciente masculino, 81 años, ganadero, consultó al servicio de urgencias porque la semana previa había presentado una sensación de parestesias en ambos pies. El paciente lo refiere como hormigueo de predominio en ambas plantas de pie, asociado a una debilidad distal a la rodilla. Él decía que esa debilidad le genera mucha inseguridad para la marcha, por lo cual decide consultar. En el servicio de urgencias, inicialmente se evaluaba por el grupo de medicina interna, quienes empiezan estudios de extensión con ionograma, mamograma, función renal, y esas ayudas diagnósticas les empieza a orientar sobre algo neoplásico o algo sistémico. Se realiza más a profundo el porqué de las alteraciones en las ayudas diagnósticas y llegan a la conclusión de un mieloma múltiple. El paciente tiene un antecedente muy importante para nosotros, que es una diabetes no insulino dependiente por más de 20 años, un infarto de miocardio, una insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal aguda y una fibrilación auricular. El paciente, cuando llega al laboratorio de electrodiagnóstico, le solicitan un estudio de 4 extremidades y no se le había empezado ningún tratamiento, ya que el diagnóstico se lo habían dado en horas de la mañana. Las conducciones que tenía este paciente, en la parte sensitiva podemos apreciar que las conducciones hay una ausencia del sural izquierdo, una ausencia del fibular superficial bilateral y tenemos una prolongación de las ondas F del tibial izquierdo. En las conducciones motoras encontramos una alteración en la latencia del fibular derecho, vemos una latencia prolongada, tenemos una amplitud muy baja y una velocidad disminuida. En el tibial izquierdo encontramos una amplitud muy bajita, 0.1, y una velocidad disminuida. Estas son las gráficas de las conducciones del paciente. También se realizó una AF lunar, de acá está limítrofe. Y durante la evaluación de la electromiografía de aguja, se realizó en compañía del docente análisis de actividad de inserción y realizamos medición de algunos potenciales, miramos la parte de la duración y de la amplitud. Los potenciales que evaluamos estaban dentro de rangos normales, no tenían alteración en la duración ni tampoco en la amplitud. Encontramos entonces una denervación en el gemelo medial y una actividad de inserción aumentada en el tibial anterior. Esta ayuda diagnóstica se reportó, se interpretó como una polineuropatía sensitivo-motora axonal y desmelinizante. Después de haber dado la introducción con este caso, les voy a compartir lo que encontré en mi búsqueda bibliográfica. Voy a empezar con lo que encontré en Dumitro. En Dumitro nos refieren que los cambios electrodiagnósticos más importantes del mieloma múltiple
se relaciona con una polineuropatía. Ellos le dan el título a una polineuropatía axonal sensitivo o en ocasiones sensitivo-motora, pero aclaran que la mayor presentación es la sensitiva. Con menos frecuencia se puede desarrollar una polineuropatía desmelinizante, dicen que es muy raro, menor al 5%, y los mecanismos que generan esa polineuropatía van a ser multifactoriales, pero la causa más común relacionada es la amiloidosis primaria. Recordemos que la amiloidosis primaria hace referencia a un grupo de enfermedades que se caracteriza por el depósito de material amiloide, que son como material proteico, el cual es insoluble y se nos va a adherir en la parte de los nervios, por ejemplo. Otra causa de las polineuropatías, que es muy importante, es el mieloma como tal. Todos los efectos metabólicos, toda la cascada tóxica que nos va a generar el mieloma múltiple va a ser suficiente para generar una polineuropatía. Por ejemplo, tenemos nuestro paciente ganadero que tiene un antecedente de una insuficiencia renal, también su insuficiencia renal puede justificar cambios de polineuropatía y también su diabetes, obviamente. Y consideran que el mieloma múltiple puede tener una manifestación muy importante como alteración de las fibras pequeñas. Cuando ya empezamos a hablar de la parte de los cambios electrodiagnósticos, se menciona que las amplitudes del potencial de acción muscular compuesto habitualmente es normal, pero se puede reducir en paciente que tiene mucha debilidad. Las conducciones sensitivas encontramos una baja amplitud o están ausentes. Tenemos unas latencias distales y unas velocidades de conducción normales o levemente disminuidas. Hay mayor alteración en las extremidades inferiores. Se relaciona que es una polineuropatía considerada como longitud dependiente y que en la electromiografía de aguja vamos a encontrar inestabilidad de membrana con agudos, fibrilaciones y polifásicos de gran amplitud y de larga duración. La parte de la inestabilidad de membrana es un punto muy importante porque nos va a dar pistas más adelante en otros diagnósticos. Este es otro artículo donde me encontré esta gráfica de una revista de hematología. Lista todas las complicaciones neurológicas en el mieloma y en otras gamapatías monoclonales, pero el día de hoy nos vamos a centrar en el mieloma. Se considera que la complicación neurológica más importante en esos pacientes es la radiculopatía. Ellos explican que esa radiculopatía la podemos entender por una compresión del nervio secundario a la extensión de la lesión o por una estenosis foraminal secundaria al colapso del hueso, y en menor frecuencia podemos encontrar una enfermedad leptomeningia. Otra complicación que mencionan en este artículo es la compresión de la médula espinal, que se presenta aproximadamente en el 5% de los pacientes con mieloma y la relacionan con la extensión de la lesión. En esta parte de la compresión de la médula espinal, ellos relacionaban que el cordón torácico es el que se afecta con mayor frecuencia en estos pacientes. También hacen referencia a la polineuropatía típica en estos pacientes. Plantean que la característica típica es una polineuropatía sensitiva axonal y relacionan esta polineuropatía con la teoría del depósito amiloide y las lesiones que se causan por las citoquinas. Todos los eventos son los que van a relacionarse con el inicio de las alteraciones autonómicas y posterior la polineuropatía clara en las ayudas diagnósticas. El siguiente artículo es un artículo de músculo y nervio del 2014. Es un artículo que me pareció muy completo. Menciona como, hace un apartado de las diferentes complicaciones neurológicas, la que más describen es la polineuropatía, pero mencionan algo acerca de la radiculopatía, que podemos encontrar una radiculopatía, plexopatías, compresión de la médula espinal secundaria a la invasión directa o a la compresión de las lesiones vertebrales líticas. Y con respecto a la polineuropatía, describen que son muy heterogéneas. Ellos hacen la salvedad de que esa heterogeneidad no se debe como tanto por el mieloma, sino por las comorbilidades de los pacientes, ya que, como les mencioné al inicio, son pacientes que tienen más de 70 años, entonces tienen todo el derecho a tener múltiples comorbilidades, y eso nos va a evitar de que podamos ver una polineuropatía tan pura. Pero sí son claros en decir que sigue siendo la sensitiva como la reina en este tipo de polineuropatías. Otras alteraciones menos frecuentes que ellos mencionan es la diseminación leptomeningia, nuevamente como en el artículo de hematología, alteraciones en pares craneales y las neuropatías multifocales,
que se da por esa infiltración de las células hacia los nervios periféricos. Citan además la coexistencia de la amiloidosis hasta en un 40% de los pacientes con mielomas. Por esta razón, ellos recomiendan que la biopsia de nervio hace parte de los protocolos en estos pacientes. Entonces, hasta ahora, ¿qué podemos decir? En un paciente que le vamos a hacer un estudio electrodiagnóstico con mieloma múltiple, podemos encontrar una amplia variedad de presentaciones. Podemos irnos desde una alteración de pares craneales hasta una polineuropatía, pero la polineuropatía más frecuente va a ser la de predominio sensitivo axonal. Van a seguir en frecuencia las radiculopatías y es muy frecuente encontrar un síndrome de túnel del carpo secundario a la amiloidosis. Es muy frecuente en estos pacientes. Y las miopatías. Cuando se realizó la invitación a esta actividad académica, ustedes pueden notar que el título es Miopatías en mieloma múltiple. Cuando el doctor Salinas me planteó que hiciéramos esta actividad, me dijo, bueno, busquemos si hay una relación de las miopatías con el mieloma. Pero antes quise buscar lo más común, porque me encontré que las miopatías no es lo más usual en estos pacientes, y por eso les quise mostrar lo de la polineuropatía sensitiva axonal, que es la característica principal en estos pacientes. Si hablamos de miopatías, tenemos que recordar o tenemos que tener presente que los síntomas miopáticos en estos pacientes van a tener un origen en múltiples alteraciones metabólicas que pueden ser propias de la enfermedad, como una insuficiencia renal, una hipercalcemia, se dan principalmente desórdenes mitocondriales, o podemos tener también alteraciones de la fibra muscular secundarias a la toxicidad por el tratamiento o por infecciones oportunistas, que recordemos que son pacientes que tienen la inmunidad alterada, y cuando tenemos ciertas infecciones, principalmente por virus, nos pueden dar manifestaciones miopáticas. Entonces ellos dicen, no nos quedemos con la idea de que la miopatía va a ser netamente por un ataque directo a la fibra muscular por el mieloma, sino por toda la cascada que nos va a llevar el mieloma múltiple. Buscando la relación entonces de la mielopatía y el mieloma, encontré este artículo australiano que señala que las miopatías inflamatorias son un grupo de trastornos que se van a caracterizar por una debilidad y que sí tienen una relación con el mieloma. Realmente la asociación es poco frecuente, pero la mayoría de los casos reportados son del continente asiático. Ellos describen el caso de un paciente, un hombre de 47 años, que vive en el sur de la India, y consulta por presentar dolor en el cuello, un dolor lumbar, sensación de inestabilidad para la marcha y debilidad de predominio proximal en miembros inferiores. No tiene ningún antecedente de importancia. Se inician los estudios de extensión para buscar la causa del motivo de consulta del paciente. No se encontraron alteraciones grandes, pero incluso le hicieron electroforesis de proteína, la cual fue negativa. En los rayos X no encontraron ninguna alteración, pero cuando decidieron realizar una biopsia de músculo, encontraron que se habían focos inflamatorios perivasculares que le sugirió una polimiositis. Le realizaron entonces una electromiografía, y en la parte de la aguja ellos describen la presencia de agudos y de potenciales polifásicos de baja amplitud y de corta duración, hallazgos que los relacionan con la miopatía. Finalmente, al paciente se le realiza un diagnóstico de un mieloma no secretor, el cual es una variedad bastante rara del mieloma múltiple, se presenta en el 1% de los pacientes y se caracteriza porque sí sintetiza como tal las inmunoglobulinas, pero no las secreta. Entonces no es tan fácil realizar el diagnóstico en estos pacientes. Lastimosamente no mostraron pues como los valores tal cual de la electromiografía para poder hacer como un estudio más extenso, pero sí hacen la relación de un paciente con un mieloma no secretor que tenía por biopsia una polimiositis y tenía por características de electromiografía de aguja también una miopatía. El siguiente artículo es del 2018. En este artículo se presenta cómo la dermatomiositis y en menor medida la polimiositis son dos entidades que sí se pueden relacionar a que se deben al paciente presentar un mayor riesgo de cáncer que la población general. El mecanismo de que este tipo de miopatías inflamatorias nos pongan un factor de riesgo de presentar un cáncer no está claro del todo, pero por unos estudios que se realizaron en Suecia y en Dinamarca, llegaron a la conclusión que de 618 pacientes evaluados encontraron 198 neoplasias
con mayor asociación a la dermatomiositis en un 32%, comparado con la polimiositis en un solo 15%. Ellos relacionaban que ese factor de riesgo de predisponer a una neoplasia se relaciona con las neoplasias de las células B, donde se incluye el mieloma múltiple. Se derivan de las células del centro germinal, lo cual le expone a que se presente como una hipermutación, y esa hipermutación nos va a poner mucho más sensibles a que se presente una estimulación autoinmune, y eso explicaría, por así decirlo, el factor de riesgo para presentar neoplasias a futuro. En la fisiopatología de la dermatomiositis, existe una activación del sistema humoral en contra del endotelio de los capilares musculares y de las arteriolas, y se forma como tal un complejo de ataque de membrana que se deposita en el endomisio. Esos depósitos del complemento nos van a hacer una necrosis de las células endoteliales, lo cual implica una inflamación perivascular, una isquemia tisular y en las células musculares. Esta otra gráfica de New England nos muestra el mecanismo como para explicar la fisiopatología en la polimiositis. Es importante mencionar que hay una diferencia fisiopatológica en estas dos miopatías inflamatorias, ya que la dermatomiositis se caracteriza por depósitos de inmunocomplejos en los vasos y se considera una vasculopatía mediada por complemento. En cambio, en la polimiositis, la principal anormalidad fisiopatológica es el daño muscular directo que se presenta por las células T. Como tal, se presenta la presentación de los antígenos y las células TD8 entran al endomisio, atraviesan la pared vascular y se unen directamente al complejo de histocompatibilidad tipo 1. Mencionemos entonces algo de estas dos miopatías inflamatorias, donde ocurre una destrucción de las fibras musculares por una inflamación, como lo vimos en la fisiopatología. Se caracterizan por presentar una debilidad en los músculos proximales de forma simétrica. Con respecto a la CPK, encontramos que la polimiositis tiene una mayor elevación comparada con la dermatomiositis, y la dermatomiositis se lleva el punto con la parte de las alteraciones dermatológicas. Es muy común en la dermatomiositis encontrar el exantema heliotropo, llamado así por la coloración violácea, y que casi siempre afecta a los párpados de una forma bilateral simétrica y se puede acompañar de edema. Y también tenemos el signo de Gotrón, que son unas placas violáceas acompañadas de descamación. Ellos describen como una descamación como si fuera una psoriasis, y se ubican principalmente en las prominencias óseas de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Cuando estaba revisando la parte de que las miopatías inflamatorias son las más frecuentes en los pacientes con mieloma múltiple, me encontré un artículo donde hacían como un repaso muy grande de cuál es el protocolo que debemos tener en cuenta en estas miopatías inflamatorias. Entonces, la recomendación cuando nos llega un paciente con esa sospecha es que tengamos una conducción motora y una conducción sensitiva como mínimo de miembro sintomático, explorar por lo menos un músculo proximal y otro distal, y en los pacientes que tenemos una sospecha de un trastorno de la unión neuromuscular, deberíamos hacer un test de estímulo repetitivo. Aparte de la exploración cuando hablamos de la exploración muscular, ellos mencionan que los paraespinales en un 94% pueden presentar alteraciones. Entonces son músculos que nos pueden ayudar como a definir el diagnóstico. En los estudios de conducción sensitiva y motora, generalmente son normales, no tenemos alteraciones. Las alteraciones grandes las vamos a encontrar en la electromiografía. Vamos a encontrar potenciales de fibrilación agudos y descargas repetitivas complejas. En los casos agudos y en los casos subagudos, los potenciales van a ser pequeños, van a ser cortos y van a tener una característica de un reclutamiento temprano y van a ser polifásicos. Los potenciales de fibrilación los vamos a encontrar con mayor frecuencia en los paraespinales, como les mencionaba hace un momento, y en orden de frecuencia van a seguir, pues los podemos encontrar en hombro y en cadera. Cuando el paciente se le realiza un tratamiento para esa miopatía inflamatoria, esos cambios en la aguja, se van a dar unos cambios en la aguja. Vamos a encontrar que ya los potenciales de fibrilación se van a disminuir, los agudos incluso pueden desaparecer, y los potenciales ya no van a ser chiquitos, sino que van a ser unos potenciales grandes y largos,
hasta en el 50% de los pacientes. Entonces vamos a decir, bueno, esto es una miopatía, esto es una neuropatía. Entonces hacen la claridad que un punto muy importante para poder diferenciar, para que esos potenciales no nos confundan, es que recordemos que el reclutamiento nos va a dar como la clave para decir, estos potenciales están grandes, es porque ya se dio un proceso, un tratamiento, es algo crónico, pero el reclutamiento va a seguir siendo un reclutamiento miopático. No vamos a tener un reclutamiento neuropático, que son las llamadas miopatías mixtas. Continuamos con este caso, es una paciente de 48 años. Es un caso que hace una relación de una paciente con un diagnóstico de un mieloma múltiple, con una miopatía y una mononeuritis múltiple. Entonces tenemos una mujer de 48 años, es una docente universitaria, era una mujer previamente sana y hace 5 meses empezó a presentar un dolor lumbar que se presentaba durante el reposo, tenía una intensidad moderada, no se aumentaba con la actividad física. Posterior, presentó disminución de la fuerza distal en miembros inferiores con una progresión proximal asociada a mialgias, y 4 días antes del ingreso al servicio de urgencias, la paciente presentó disfagia y disnea. En el examen motor se encontró una fuerza muscular de 4/5 proximal y de 3 en los músculos distales. Tenía mayor compromiso el lado derecho y los reflejos miotáticos estaban ausentes en las 4 extremidades. La paciente se le realizó una resonancia de columna lumbar donde se encontró un aplastamiento del cuerpo vertebral L5. Se realizaron estudios de extensión donde se hizo una electromiografía, la reportan como normal en miembros superiores, mientras que en las extremidades inferiores sí demostraron compromiso axonal. No describen, como en el otro caso, los valores, pues no nos mandan como la fotico, la electro, pero sí dicen que tienen un compromiso axonal. Cuando se realizó la exploración muscular, se mostró un patrón de reclutamiento disminuido en los músculos proximales de los miembros inferiores, y ellas interpretaron esos hallazgos como una mononeuritis múltiple de predominio axonal asociado a una miopatía. La coexistencia, la electroforesis de proteína reportó que si era un mieloma múltiple, ellos consideran que esta asociación de la mononeuritis múltiple de la miopatía en el mieloma tiene relación con la presencia de los anticuerpos IgM. Ya que tocamos en este caso el tema de la mononeuritis múltiple, recordemos que se define como la alteración de 2 o más nervios periféricos en más de una extremidad, incluyendo la alteración de los nervios craneales. Pero en el caso anterior pues, no nos escribieron cuáles fueron los nervios afectados, bueno, nos quedamos con la duda. Recordemos que aunque la afectación, cuando tenemos una afectación de varios nervios periféricos, por así decirlo, es fácil identificar clínicamente, pero cuando ya va pasando el tiempo, esas lesiones individuales de los diferentes nervios nos pueden dar lugar a un patrón de una polineuropatía simétrica distal, que es la que denominamos una mononeuritis múltiple solapada. Por lo general, la mononeuritis se relaciona con las vasculitis. Creo que siempre que nos mencionan mononeuritis, de una nos vamos a vasculitis, pero es importante tener en cuenta que no solo ocurren en las lesiones isquémicas del nervio, como en las vasculitis, en la diabetes, en las enfermedades del tejido conectivo, sino que también se pueden manifestar en polineuropatías desmineralizantes inflamatorias, en pacientes con lepra, VIH, en infecciones por herpes, en linfomas, leucemias y mieloma múltiple. Realmente, la relación con el mieloma múltiple es menor al 5%, pero sí está descrito. En los estudios electromiográficos vamos a encontrar una característica asimétrica. Se recomienda que cuando tenemos estas sospechas se realice el mayor número de nervios, pues podamos evaluar el mayor número de nervios y que realicemos una prueba en espejo para poder comparar lado a lado y poder llegar al diagnóstico de una forma más fácil. Las conducciones, podemos tener en las conducciones una velocidad normal o ligeramente disminuida. Las conducciones motoras o sensitivas van a tener una alteración en la amplitud y en la parte de la aguja vamos a encontrar agudos, fibrilaciones y un reclutamiento reducido. Entonces, en medida que va desarrollando la charla, puedo decir que sí se puede asociar la miopatía en los pacientes con mieloma múltiple, pero las miopatías más
relacionadas van a ser las miopatías inflamatorias, principalmente la dermatomiositis. Avancemos hablando de la talidomida, que es el medicamento a revisar en esta actividad. Creo que cuando nos mencionan talidomida, de inmediato se realiza una asociación con la focomelia. Este medicamento fue utilizado inicialmente en 1950 como un sedante y fue retirado en el mercado en 1961 por la FDA gracias a la farmacóloga y doctora en medicina, la doctora Frances, quien trabajaba como supervisora de la FDA y fue quien encontró que tenía una relación de la polineuropatía a la talidomida y posterior encontraron que esa talidomida también se asociaba a focomelia, ya que era un medicamento que se utilizaba en las maternas, sobre todo en el primer trimestre, para el control de las náuseas, del vómito. Entonces, por tal razón, se saca del mercado, pero en 1998 la FDA aprueba nuevamente el uso de la talidomida en el tratamiento del eritema nodoso leproso. La talidomida es un agente inmunomodulador, induce la apoptosis y disminuye la unión de células del mieloma a las células del estroma de las médulas óseas. Inhibe la angiogénesis y promueve la citotoxicidad. El siguiente caso que les voy a presentar es un paciente con un diagnóstico de talidomida, un diagnóstico de mieloma múltiple, disculpen, y está recibiendo talidomida dentro de sus opciones terapéuticas. Es un hombre que está en la octava década de la vida, hace 6 meses presenta parestesias en manos y pies, y hace 6 meses fue justo cuando inició la quimioterapia, y dentro de los medicamentos está la talidomida. En los miembros superiores se encontró una paresia de los intrínsecos de la mano y de los extensores de los dedos, y en los miembros inferiores una debilidad en los flexoextensores de los dedos en ambos pies, más notoria en el pie izquierdo, reflejos patelares izquierdos de 2 cruces, derecho de una cruz y no tenía aquilianos. Estas son las conducciones de este paciente. Encontramos una prolongación de las latencias de ambos medianos y del ulnar, una alteración en la amplitud de los medianos y una ausencia del proneal superficial. En las conducciones motoras tenemos unas latencias prolongadas y amplitudes bajas del mediano, ulnar, peroneal, tibial, asociado a que todos tienen una velocidad disminuida. En la electromiografía se encontró denervación y reclutamiento disminuido en los interóseos tanto de la mano como del pie, del tibial anterior, y el estudio se concluye como una polineuropatía sensitivo-motora, axonal y desmielinizante. Al buscar en la literatura, veo que describen que la entidad más frecuente estudiada de la talidomida es la polineuropatía, se presenta hasta en un 70% de los pacientes, y de ese 70%, el 20% van a tener una polineuropatía clasificada como grado 2, que es la polineuropatía que ya genera como alteraciones en la calidad de vida de los pacientes. Algunos datos sugieren que es la explicación de por qué esa polineuropatía es porque afecta el ganglio de la raíz dorsal, produce degeneración como tal. Y otros estudios también dicen que está relacionado con la regulación a la baja del factor de necrosis tumoral, que conduce a la degeneración y a la pérdida de fibras mielinizadas. Según Dumitru, la polineuropatía en estos pacientes parece depender de la dosis y que por lo general se asocia cuando el paciente recibe más de 50 gramos de talidomida. Hasta el 50% de los pacientes van a seguir presentando síntomas incluso después de suspender el medicamento, que era lo que les había mencionado en un club de revista previo, donde revisamos las últimas guías del tratamiento de polineuropatía, que los pacientes incluso hasta 5 años posterior de terminar la quimioterapia aún persisten con síntomas. El examen físico en esos pacientes se puede encontrar un eritema en las palmas presentado por la talidomida, alteración en la vibración en la propiocepción. Se observa una debilidad que es de distribución proximal, los reflejos miotáticos pueden estar disminuidos o ausentes, y es muy común encontrar una reducción o una ausencia de todas las sensitivas, y cuando esas sensitivas están presentes, se van a caracterizar por una velocidad de conducción relativamente buena, y las latencias como tal no se van a afectar significativamente. En las conducciones motoras revelan que la latencia motora distal
la velocidad de conducción y la amplitud y las ondas F son normales. En algunos pacientes se demuestra, pueden asociarse con ausencia de las ondas F, pero no es lo más usual. Y en la electromiografía de aguja puede ser normal, pero cuando el paciente tiene una enfermedad muy grave, vamos a encontrar agudos y fibrilaciones, sobre todo cuando estamos frente a una crisis aguda. Esa es la importancia, que cuando tenemos un paciente crónico no vamos a encontrar tanta inestabilidad de membrana. Este artículo estudiaron la aparición de la polineuropatía relacionada con la talidomida, evaluaron a 31 pacientes y les hicieron una evaluación en 3 momentos diferentes. Se les hizo la primera, una evaluación tanto clínica como con electrodiagnóstico. La primera fue cuando se les hizo el diagnóstico, después se les realizó otra a los 4 meses del tratamiento con talidomida y finalmente otra después del trasplante. Al inicio del estudio, 4 pacientes tenían una polineuropatía sensitiva que se relacionó con el mieloma. Esos pacientes tuvieron un empeoramiento de la polineuropatía cuando se les inició el tratamiento con la talidomida, y al finalizar el tratamiento, pues al finalizar como toda la evaluación, el 83% de los pacientes tenían una polineuropatía que era dependiente de la longitud, era sensitiva y era accional. Y el 100% de los pacientes presentó una mejoría del mieloma múltiple. Entonces ellos dicen, pues hay que hacer ahí costo-beneficio. Cuando mencionan las características en el electrodiagnóstico, se describe que tienen una reducción en la amplitud del nervio sural como un marcador muy temprano y muy significativo. Ellos ahí lo comparan, es como la amplitud del sural con los miembros superiores, entonces ahí me quedó como la duda, porque si sabemos que es más longitud dependiente, pues creo que no sería como, por así decirlo, muy útil compararlo con las extremidades superiores. Yo diría que sería más chévere poder comparar el sural con otros miembros inferiores para mirar cuál es el que se afecta como de forma más importante. Ocasionalmente se ha descrito que los potenciales tienen una amplitud disminuida, sobre todo en el nervio peroneal, y hay signos electromiográficos consistentes en un patrón de reclutamiento reducido y una duración aumentada de las unidades motoras. La explicación que se brinda para decir de la relación existente se da por la acumulación de lípidos y por el daño mitocondrial, que es considerado como el evento fisiopatológico principal en esos pacientes. Acá estoy viendo el chat, veo que la doctora Diony nos pregunta, ¿encontraste en qué porcentaje estos pacientes de mieloma podrían tener como primera manifestación como una enfermedad, una neuropatía? Sí, doctora, encontré que el 30% de los pacientes, ese es su clínica inicial o su diagnóstico inicial por el cual se empieza como todo el estudio, y realmente me parece que es un porcentaje alto. 30% fue el valor que encontré. Bueno, continuemos por acá. Este artículo discute si la talidomida se asocia más a una polineuropatía o quisieron buscar si tenía una relación con la ganglionopatía. Se evaluaron retrospectivamente 15 pacientes que recibieron 100 gramos de talidomida para el tratamiento del mieloma múltiple. Los síntomas sensitivos y los hallazgos sensitivos empeoraron después del tratamiento con la talidomida, y ellos encontraron que el 80% de los pacientes tenían hallazgos electrofisiopatológicos de una polineuropatía. De ese 80%, el 40% tenía características sensitivas, 28% tenía unas características sensitivo-motoras, 26% tenían un síndrome del túnel del carpo, lo cual me pareció, pues me llamó la atención, pues que ya lo hemos mencionado antes, que se puede encontrar, pero realmente sí tiene una presentación importante, y solo un 4% tenían unas alteraciones motoras. Así como en el estudio anterior que nos mencionaba la amplitud del sural, en ese estudio nuevamente lo evalúan, y ellos dicen que las amplitudes del sural se redujeron de una forma más prominente en comparación con las conducciones de las extremidades superiores. Hacen la misma comparación. Concluyen entonces que la talidomida produce una neuropatía periférica dependiente de la dosis, dependiente de la longitud y de predominio sensitivo axonal. La importancia de hacer un diagnóstico de polineuropatía en estos pacientes es que tengamos la posibilidad de que se puedan hacer modificaciones en el tratamiento, ya que
si tenemos un paciente que va a tener una sobrevida a los 10 años del 30%, pues creo que es mejor tener esos 10 años con una buena calidad de vida. Entonces, según la clasificación de la polineuropatía, se sugiere o el oncólogo decide si se debe suspender de forma indefinida el tratamiento, si debe hacer una reducción de la dosis hasta de un 50%. Para concluir, podemos decir que el mieloma múltiple, la verdad, tiene unas manifestaciones bastante amplias, tiene unas variedades que van desde una polineuropatía hasta miopatías inflamatorias, radiculopatías, una compresión medular, incluso alteraciones de los pares craneales. Pero quedémonos con lo más frecuente. Lo más frecuente es que la polineuropatía sensitivo-axonal, podemos encontrar la dermatomiositis como la miopatía inflamatoria característica de esos pacientes, y la radiculopatía también hace parte del top de la frecuencia de las alteraciones neurológicas en estos pacientes. Para finalizar, les traigo este artículo para que le den una revisadita. Me pareció chévere porque es un artículo de electrodiagnóstico en cáncer, y hacen como unas tablitas de resumen. Son unas tablitas donde ellos muestran los cánceres, pues dicen la lista de los cánceres que más se asocian, ponen la sintomatología, los hallazgos que se encuentran, tanto en las conducciones como en la electromiografía, y así podemos como tener un pastel, por así decirlo, de qué es lo que más frecuente vamos a buscar según el tipo de cáncer de los pacientes. Eso es lo que traía para el día de hoy.